¿Viste hablar con tu abogado para decirle esto hay que cerrarlo, no aguanto más? Ha sido un trabajo muy fuerte mantener un negocio abierto y más cuando tu único income es tu negocio. Félix va, te hace un video, él y su esposa trabajan, tú vas de $300 al día, ¿a cuánto? Ay, Dios mío. Hoy tenemos con nosotros a Carol Ivanova, quien es una mujer emprendedora, una mujer con propósito y alguien que siempre está trabajando constantemente para ser su mejor versión. Bienvenida, Carol. How you Gracias, made mi it. amor. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por Es invitarnos. un placer que estés aquí. Quiero que tú nos cuentes, tú eres dueña del restaurante Amores Café en Broadway, New York. ¿Cómo tú llegaste hasta allí? Oh my God. Ha sido un long journey. Sí, ha sido una travesía larga. Sí, definitivamente. Yo adopté el restaurante en el 2018, verano del 2018. Entonces, ahí empecé, lo cerré en octubre de 2019 y reabrí el 2020, 2 meses antes de la pandemia, en la nueva localidad. ¿Cómo tú llegaste a tener restaurante? O sea, anterior a eso, ¿a qué tú te dedicabas y por qué tú decidiste poner un restaurante? Bueno, yo estudiaba y trabajaba. Siempre he trabajado en el área de servicio al cliente, en restaurantes. Y me inspiré a abrir mi propio negocio después que mi mamá llegó aquí al país. Mi mamá llegó siendo una persona profesional, con 2 carreras. Entonces tú sabes que cuando tú llegas a este país es difícil retomar lo mismo que tú eras en la República Dominicana. Tú tienes que cambiarte el shift. Okay. Entonces mi mamá, como Soltar una todo. mujer luchadora y emprendedora, que es lo que ella siempre nos ha inculcado a nosotras, a mi hermana y a mí, eh, me dio me inspiró a abrir mi propio negocio por ella, para que ella no tenga que pasar muchas luchas que pasamos aquí cuando primero llegamos. Aunque sí la paso al principio porque trabajamos de todo. El hecho de ser no nos impide trabajar con honor para seguir adelante, porque eso es lo que uno quiere. Entonces, nosotros empezamos, una amiga le dijo a mi mamá, pero empieza a hacer patelitos y antojitos en la casa. Y empezamos a hacerlo desde la casa, para la iglesia principalmente, que eran nuestros primeros colaboradores que nos ordenaban y apoyaban nuestro negocio cuando mi mamá empezó. Y desde entonces a mí me surgió la idea de que teníamos que abrir un lugar de antojitos, teníamos que abrir un café o algo que tenga que ver con lo que ya estábamos haciendo desde la casa. Mi mamá incorporó los pasteles en hoja, eh, empezamos a hacer pastelitos, croquetas, todo tipo de antojitos dominicanos. Un día me llama una amiga y me dice, mira, mi amiga está vendiendo el negocio de la juguera que tiene en el Bronx, que ella no quiere nada que ver con eso porque tiene mucho trabajo, ella hacía taxes, entonces como que se le hacía muy difícil manejar el otro negocio. Y yo, ¿tú estás segura? Sí, sí, sí. Primeramente yo lo iba a hacer con esa amiga, ya ella no pudo, so me quedé yo con el negocio y lo adopté. Yo llegué donde mi mamá y donde mi hermana y dije, tenemos negocio. Y ellas dijeron que yo era loca, que ya no lo podían entender, que cómo era posible. Tú compraste un restaurante ya hecho. Ya ¿Tenía hecho. el mismo nombre? Tenía el mismo nombre. Muchas personas me dicen que de dónde proviene el nombre Amores y yo digo que Dios lo creó para mí. Wow. Porque eso es lo que nosotros somos y es lo que le brindamos a las personas. Y todas las recetas, porque si esto empezó por tu mamá, todas las recetas y las cosas son de ella. Son de mi mamá. O sea, ella es la que nos enseñó. Pionera. Ella es la pionera de Amores. Ella es la que me motivó. Ella no lo pensó, ella no se imaginaba que nosotros íbamos a tener un negocio de comida. Pero ella es la que está atrás de nosotras para que
todo se mantenga en pie y con el mismo sabor, la misma consistencia, el mismo amor. Y tú hablaste, por ejemplo, de que tú no querías que tu madre pasara quizás esa lucha que nosotros como inmigrantes tenemos que pasar cuando llegamos aquí. Vamos a hablar un poquito acerca de ti. ¿Qué tanta lucha tú cogiste? ¿Qué edad tú tenías cuando llegaste a los Estados Unidos y cómo fueron tus comienzos aquí? Bueno, mira, la vida, no todo es perfecto. Yo me siento muy agradecida porque mi papá fue quien nos trajo a nosotros acá. Y desde mucho antes de nosotros estar aquí, siempre ha sido un padre responsable. Entonces, yo no cogí lucha porque yo vine aquí a una casa, vine a donde mi papá, estudié, trabajé. Mi papá me educó mucho en el aspecto financiero, de ahorrar. Yo tenía mi primer trabajo desde los 16 años, yo trabajaba en un after school program. Y mi papá de una vez me puso a abrir una cuenta de banco. Me empezó a cobrar por mi habitación donde yo vivía con él. Pero tú de adolescente, o sea, de adolescente, 16 años. Desde los 16 años tú... Desde que yo llegué a este país, yo llegué en agosto, ya en septiembre, octubre, yo estaba trabajando en un after school program. Yo le pedí permiso a mi papá que si yo podía ir, porque en ese entonces la persona que era esposa de él, alguien le dijo, pero ella se ve muy bien, que si ella puede venir a ayudar aquí en el After School Program, y me consiguió ese trabajito desde que yo llegué. Wow. Entonces mi papá siempre me dijo, yo no quiero que le tengas amor al dinero, sino respeto. Vamos a abrir una cuenta de banco, y empezó a cobrarme $175 por mi habitación. A mí me sobraban como $70 para yo hacer cualquier cosita, pero él me lo guardaba ese dinero. ¿Y tú pensabas que eso era justo en el momento? ¿O tú sí, porque en realidad yo no tenía esa mentalidad. Tú sabes que cuando nosotros estamos en la República Dominicana, nos los dan todo solo para que tú estudies y seas sobresaliente. Entonces yo no tenía ese amor al dinero, yo en realidad no me interesaba, sino yo lo que quería era la experiencia de que estoy trabajando y me sentía importante porque yo estaba trabajando y estaba haciendo algo. ¿Y qué tú hacías en ese primer trabajo que tú? Yo estaba en un grupo, en una clase, y yo ayudaba a los niños a hacer su tarea, tanto en español como en inglés, porque yo tenía mucho conocimiento en inglés, aunque no me gustaba hablarlo mucho por el acento, pero eso era lo que yo hacía. Y lo llevábamos al parque, cuidando a los niños, porque era un cuido después de la escuela donde tú los ayudas con las tareas. Oh, ok. So es como un daycare, pero que tú es más enfocado a ayudarlos con los estudios. Con los estudios después de la escuela, donde se quedan un tiempo cuando salen de la escuela primaria. Yeah. Sí. O sea que aquí en New York, de 9 a 5 los padres están trabajando. Tenemos que tener un lugar a donde poner a los niños mientras se pueden recoger. Sí. ¿Y tú te mantuviste mucho tiempo haciendo eso o cambiaste de trabajo? No. O sea, ¿tú nunca tuviste el trabajo de que vamos a limpiar o que hay que barrer o que hay que hacer nada de eso? No tuviste que pasar por ahí. No necesariamente. En tu negocio ahora. Mi negocio porque sí. Fui el otro día. Y siempre en mi casa. Fui el otro día y yo dije, wow, yo no sé, me dije, qué emoción llegar al trabajo, encontrar a la dueña echando agua y barriendo alante del restaurante. O sea, tú estás fajada en lo tuyo. I met you before a long time ago, but Really? Yes. I don't remember that. Where was that? in the Bronx. ¿Dónde? So you are really hard work. The hustle is real. I was like, oh, she's cleaning. Like that. De todas maneras, o sea, nosotros queríamos venir aquí yo quiero coger un BTS, o sea, yo quiero coger un BTS aquí, pero tú vas el viernes por ahí. Sí, yo voy a ir, ya yo no tengo programa. Excelente. ¿Cuánto pesa de mantequilla? No, tiene que tener, mira ahí la fundita, la fundita de la rayita. Y aquí el peso. Mira la fundita, pide tu esta salami. fundita es tu clásica.
Ah, mira la negra, iba a preguntar por la negra, mira ahí. Porque la mantequilla te meten una cuchara de madera y vienen y hacen así. Y la envoltura en el papel. Así, güey. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ya, tú Tanto estás involucrado. involucrada en todo, porque es una ayuda tanto para mis compañeros de trabajo como para mí misma, porque se sienten apoyados, tú sabes, y que hay igualdad en lo que tiene que ver con el trabajo. Y yo tengo que ser un ejemplo, ¿comprende? Yo trabajé después del After School Program, como yo era jovencita, me agregué a Baltasar. Baltasar es una de las bakery más famosas, repostería más famosa italiana de aquí, de Nueva York, en Downtown Manhattan. Entonces ahí yo hice de todo. Yo aprendí desde equipan sourdough hasta el pan con nueces, diferentes reposterías. Siempre tuve 2 trabajos Oh, y iba a la universidad. Yo siempre estaba trabajando y estudiando. ¿qué estudiaste? Yo estudié, estoy graduada de asistente médico de 2 años. Oh, wow. Sí, hice un año, trabajé un año como asistente médico para un oftalmólogo aquí en la 34. Fue súper linda la experiencia, pero entonces ahí llegó Amores Café y tuve que dejar el trabajo. Mm. Sí. Y vamos a decir, tú dices que los estudios tú lo hiciste aquí, pero tú viniste sabiendo inglés o fue... Sí, porque no sé si te conté cuando te conocí que mi familia somos cocolos. Entonces, automáticamente, cuando tú vienes de una familia cocolo, hay muchas de tus familias que viven fuera de la República Dominicana que ya hablan el inglés bien fluidos. Entonces, a nosotros nos criaron a ir a institutos de inglés. Entonces, ya teníamos un background de lo que es el idioma. Teníamos que estudiarlo, sabíamos un poquito, no lo hablábamos, pero automáticamente cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos tuve que empezar a hablarlo. Y eso fue un tema súper difícil para mí, porque yo no quería hablarlo por el acento. Yo creo que eso es algo que nos impide muchas veces a nosotros desarrollarnos. Yo mismo, yo tengo mucho acento a hablar, pero ya yo he tratado de no darle mente a eso y hablar simplemente. Y yo me di cuenta de eso una vez yendo a un hospital. Yo tuve que ir al hospital y la persona que me estaba atendiendo, una persona asiática, creo que era china o algo así. Y tú ves como esas personas son doctores que ejercen su trabajo y hacen todo eso, pero ellos te hablan con su acento. Y entonces yo dije, ven acá, pero cualquiera ve a estas personas y uno cree que van a tener sus ojos perfectos, sin acento y un inglés perfecto, y muchas veces no es el caso. A veces no pueden ni expresar o comunicar lo que ellos quieren decir. Entonces yo dije, no, eso hay que dejarlo. Eso del acento, eso no importa, hay que tirarlo como sea. Sí, el hecho de tú poder expresarte en otro idioma es maravilloso, es excelente. Tú, antes de tú llegar a Amores, ¿habías incursionado en otros negocios? Porque yo vi que tú tenías un negocio de vender carteras. Sí, a mí siempre... Entonces, tú estabas deseosa por tener un negocio propio. Yo siempre quise mi propio negocio, siempre, desde que tengo uso de razón. Porque yo vengo de familias con negocios, o ya yo sentía que tenía eso en la sangre. Entonces empecé a vender carteras. Se llama Ivanova Handbags. Ivanova Handbags, yeah. Sí. Entonces yo distribuía las carteras a por mayor primero, antes de incorporarme como Ivanova Handbags. Okay. Ya empecé, después me incorporé, pero cuando incorporé Ivanova Handbags fue el mismo año que llegó la bendición de Amores Café, aunque ya yo lo estaba haciendo anteriormente con mis amistades y personas que ya me conocían, me la compraban por docenas.
al incorporar un nuevo negocio que es Amores Café, tuve que dejar Ivanova Hammacks a un lado, porque ya Amores Café requería más atención mía. Entonces tengo Ivanova Hammacks parada por un momento, porque yo quiero, mi meta con Ivanova Hammacks es poder diseñar mis propias carteras. Diseñarlas y que alguien más Y venda. alguien Porque más tú eras un sí. reseller, tú quieres Sí. estar más en el área de diseño. En el área de diseño. Y te quiero hacer una pregunta con eso de tú querer hacer negocio. Yo quise en un momento hacer un negocio y siempre hay algo que me paró y es, yo no sé si era el hecho de sentirme como proveedor de mi familia y de mi esposa y todo eso. Yo tenía siempre el miedo de que yo sabía que podía hacer mucho dinero o por lo menos me podía sostener, pero tenía también el temor de que, what about if no? ¿Qué pasa si no consigo un cliente? Si no llego al mes a conseguir esa cantidad de dinero. Porque ese es yo creo que el miedo que me aguantaba de yo dar ese paso. Yo tuve un momento que estuve a punto de hacerlo. Llegué a comprar un vehículo para hacerlo y luego dije, ¿y si no pasa? ¿Y si no consigo el cliente? Y eso me aguantó de crear mi propio negocio. Pero todos tenemos ese miedo. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo tú sabes que sí iba a poder suceder si no lo intentaste? Entonces yo creo que siempre vale la pena intentarlo, porque ya tú tienes el no, tú estás buscando el sí. Entonces, si no lo intentas, si no te lanzas, tú no vas a saber si vas a conseguir ese cliente o no. So, todavía Yo me lanzo, ya pero yo no tengo ese miedo. No te da ese miedo. No me da ese miedo, porque ya yo tengo el no. Entonces, si tú quieres emprender en algo, tienes que intentarlo, tienes que lanzarte. Consciente de que puede hacer que consigas uno o dos. Puede hacer que no consigas uno, pero solo el hecho de lanzarte e intentarlo, estás obteniendo un aprendizaje de que cuando te vuelvas a lanzar, puedes cambiar cómo te lanzaste, pero nunca la meta. Porque tú lo que quieres al final del día es conseguir un cliente. Cuando nosotros fuimos al restaurante, tú me estuviste contando de tu experiencia, de cómo fue en detalle tu experiencia de llegar a abrir el restaurante, luego vino la pandemia y cómo tú tuviste que ir de 8 empleados que tenías o 6, sí, 8 empleados y tuviste que a cero y toda esa gente perdieron el empleo, tu negocio se fue al suelo. Cuéntame cómo fue la experiencia y cómo resurgió entonces de nuevo la idea y cómo tú vienes de el Bronx. Mira, sorry, que me diste en un punto súper débil. Perdón, porque eso de la pandemia no ha sido fácil Take your time. Para nosotros. Mira, yo reabrí Amores en el 2020 después de haber cerrado en el 2019. Y yo cuando cerré en el 2019 yo me iba a ir para un storage, para empezar de nuevo, porque en realidad ya yo había invertido todo nuestro capital ese primer año. ¿De cuánto estábamos hablando en la primera inversión que tú hiciste? Más de $50,000. Wow. Sí, más de $50,000. Entonces yo iba a cerrarlo para poder seguir trabajar, reinforzarme y reabrirlo. Porque a mí me estaban pidiendo, se sabe que cuando tú vas a buscar un local nuevo, el down payment es súper alto porque tú tienes que dar 3, 4 rentas adelante. Entonces, en ese entonces yo fui a hablar con mi contable, le dije que él me habló de un local que es donde yo estoy ahora. Que es tremenda ubicación. O sea, yo creo que ni tú crees tanto que es una muy buena ubicación. Tú estás asequible a todo, estás en Broadway, cerca de la parada del autobús, cerca de la parada del tren. Hay muy buenos restaurantes ahí que están subiendo con muy buena competencia. Sí. O sea, es una buena localidad. Abrí en el 2020.
bendecida por mis familiares que me ayudaron. De verdad que si no fueran por mis familiares, mis amistades súper cercanas que me dieron la mano para yo reabrir, no hubiera sido posible. La persona que era dueña de Amores Café, de Amores Deli Juice Bar, anteriormente también ha sido un apoyo para mí incondicionalmente, porque nadie te vende un negocio a pago por plazo. Nadie te vende un negocio a pago por plazo, y esa persona que es una amiga, es súper, súper querida. No menciono su nombre porque no sé si a ella le gustaría que se mencione su nombre. Ha sido una persona, un apoyo incondicional hasta el momento. Una persona que me ha guiado muchísimo, que me ha dado muchísimo conocimiento. Y abro en el 2020. Muy bien, todo muy bien, excelente. Enero, febrero. En el nuevo local. En el nuevo local 2020, enero 8 del 2020. Cuando abro enero 8 del 2020, yo no hice un grand opening, yo abrí para Dios. Todos los integrantes de la iglesia, todo fue prueba y error, en el sentido de que para que probaran el menú, para ver las críticas, fueron amistades cercanas, fueron integrantes de la iglesia. ¿Tú crees que fue un error no hacer el grand opening? No, No, porque yo pongo a Dios en todo primero. Y eso fue lo que mi corazón me dictó, y eso era lo que Dios quería, y así fue que lo hicimos. Además me imagino que para hacer alguien me recomendó, alguien que me da consejos, que porque yo no hice en mi primer episodio una rueda de prensa y un gran opening. Entonces yo le dije que aunque él vea toda la producción, todo esto es a bolsillo récord. Entonces para hacer un gran opening tú tienes que quizás rentar un lugar, y hay un dinero que debe de quizás salir de tu bolsillo para hacer ese evento. Sí, todo depende de la posición en que tú estés. Yo en realidad quería darle ese primer día a Dios. Amén. Porque yo lo hago todo con el primero. Es mi guía, y es en realidad en lo que yo creo que me permite a mí y me da las fuerzas para seguir adelante y seguir trabajando. Entonces eso fue lo que hicimos. En el 2020, el enero 8 del 2020, yo abrí las puertas y fueron todos los invitados, los integrantes de la iglesia, que oramos por mi negocio, y las amistades cercanas, como te había contado. Después del opening, florecido el negocio, súper florecido. Era el spa nuevo, estábamos, tú sabes, floreciendo porque era nuevo, todo el mundo estaba visitando. Llegó la pandemia. Antes de entrar a la pandemia, ¿te importaría, por ejemplo, compartir los números de cuánto tú vendías en esos tiempos? O sea, ¿cuánto era que tú decías florecido? Bueno, a comparado de donde yo estaba antes, para estar ahí en Broadway, era más de $20,000 al mes. Oh, bien. Más de $20,000 al mes. Entonces llega la pandemia, tú estás haciendo $300, $200 al día. Y la gente te preguntaba. Wow, o sea, tú fuiste de $20,000 al mes a $300 al día. So, imagínate la diferencia. Ahí tú comenzaste a salir de personal. Obligatoriamente en la pandemia tú tuviste que salir de personal porque ya tú estabas cerrado. Y tú tenías por un tiempo que seguir pagándoles a esos empleados porque tú no podías despedirlo. No. Renta. Mucho. De cerrar tu negocio por 2 meses. Pérdida de alimentos. Después reabrir, pero no puedes abrir para el público, sino solamente para takeout. Tú no, en esos tiempos cuando tú reabriste, ¿tú lo tenías establecido como una compañía o no? Sí, automáticamente. Tú tienes que establecerte antes de abrir. Ajá, sí. Tú no puedes abrir un negocio sin establecerte. Entonces, luego de que pasó la pandemia y salieron las ayudas del gobierno, ¿tú no pudiste quizás tomar ventaja de esas ayudas del gobierno? No de todas. Y acuérdate que, vamos a suponer, yo pude obtener el PPP mucho después, porque
todas esas ayudas tienen cláusulas y cosas que tú tienes que renglones donde tú tienes que caer para ser calificado. Sí, y tu negocio era un negocio nuevo. Era un negocio nuevo, que quizás no había reportado taxes todavía. Independientemente de que tú estés abierto desde el 2018, incorporado. Porque una cosa es la fecha que tú te incorporas y otra es donde tú abres el negocio, donde tú empiezas a generar. Entonces... o sea, que nada de eso te sirvió como una... No, tuve muchas ayudas con organizaciones que me ayudaron, pero eso no quita ya la carga que todavía había atrasado en Amores. Pero no es que no me han ayudado, sino que lo que se ha podido conseguir no era suficiente. Luego de pasar la pandemia y tú ir vamos a decir, de $300 a cero, porque tú quebraste. Tú me decías cuando yo fui al restaurante que tú fuiste a hablar con tu abogado para decirle esto hay que cerrarlo, no aguanto más. En mayo 17 yo estaba en la oficina de mi abogado, porque ha sido un trabajo muy fuerte mantener un negocio abierto, y más cuando tu único income es tu negocio. Mi mamá y mi hermana tuvieron que irse a trabajar y ellas han sido el apoyo fuerte mío, que si me faltaba algo, que si para hacer la compra, que si para completar la renta, ellas han sido las que me han sostenido. Y yo decía, ya uno ha invertido todo su capital, todo su tiempo, es una mezcla de sentimientos, porque es tu sueño hecho realidad, que tienes que pararlo, quizás no dándote por vencida, pero tienes que ser realístico cuando algo ya no te está dando, o quizás tienes que parar para después reinvertirte otra vez. Y estaba hablando con él y él me dijo, como tú te sientas, tú eres una mujer de por sí de sangre de negocios y tú te puedes reinventar en otro negocio cuando tú quieras. Entonces llega este video que nos hizo... Félix. Sí. Yo quiero que antes de que entrara en el video y del boom del restaurante y todo lo que ha causado social media, yo quiero que tú me digas cómo fue tu experiencia conociendo a Félix y cómo tú llegaste hacia él. Bueno, yo le envié la experiencia genial. Es un ser humano increíble, de verdad que sí, con mucha paz. Él y su esposa son excelentes, de verdad. Yo llegué a Félix porque yo le envié un mensaje a Félix por Instagram, pero yo le envié ese mensaje en febrero, principio de marzo. Pero fue saludándolo porque yo lo sigo en YouTube y veo sus videos de playa y eso y me gusta. Y le dije, mira, tú deberías de pasar por Amores a tomarte un cafecito, porque me encanta tu trabajo, lo que tú haces. Yo no sabía que Félix hacía videos para restaurantes, en realidad. Pues yo solamente le mandé ese mensaje. Yo no le mandé más. O sea que en tu invitarlo no había ningún interés detrás de cámara. Tú simplemente le escribiste para decirle pasa por el restaurante. Sí, porque yo vi que él hizo un video que él estaba en Downtown, una de las bakery que a mí me encantan, Magnolia Bakery. Okay. Y yo dije, a él le gusta ir y probar. So, déjame yo decirle que pase por mi café para que pruebe el cafecito y compartamos. Pero no fue para que él promueva Amores Café. Y cuando él llegó al restaurante, un equipo detrás de él, porque los videos de él se ven... No. Él y su esposa. Bueno, un equipazo porque es su esposa. Imagínate. ¿Y con qué él graba? Con su celular. Todo ahí. Sí. Wow. Muy, muy orgánico. ¿Tú crees que él vendría aquí al programa?
Yo creo que sí, yo no creo que él te diga que no, él es una persona Yo muy... pienso, yo no sé. No lo quiero comprometer, tú No, sabes, no, y no cuando, quiero decir tú sí. sabes, cuando la gente llegan a ese nivel ya de tanto... No, él no es persona de nivel, él es una persona muy, muy humilde, de verdad que sí. No, él no me deja mentir y sus seguidores son muy, muy fieles porque él ha sido una bendición. Ay, Dios Eso te mío. voló la cabeza ya, y ahí tú dices, bueno. Mira, ha sido increíble, yo le doy gracias. Nos hicimos muy, muy amigos. Él no sabe, yo creo que él todavía no sabe lo que él hizo por nosotros. Porque 3 días antes de él y ya yo iba a cerrar mi negocio. Hoy no fui, mañana sí. No se vaya con el amague, que esto no es un colmado y yo no soy colmadero. Esto se llama Amores Café, está en Nueva York. Ay, 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 qué juidero. De esos lugares que cuando usted llega no se quiere ir. Tremendísima la buena vibra. Y también tienen frito con salami. ¿Quién me saca de aquí? Esto es para usted venir relax, sin prisa y pasarse un buen rato. Tomarse un cafecito y pedirse un par de empanadas. Ay, las empanadas. Empecé con una de pastelón, plátano maduro, carne molida y queso. Y déjeme decirle, uff, qué tremendo comienzo. Volví a mirar el menú, ya yo sabía que esto era comida y cena. Próxima parada, los quipes. Fresquecitos se lo hacen cuando usted lo ordena. Crujiente y calientico, créame cuando yo le digo que es uno de los mejores quipes que me he comido en mucho tiempo. Pero la magia es el concepto. Me enamoré de sus anfitriones y de este maravilloso concepto. El concepto del colmado es inspirado en mi abuela, que ella solía enviarme al colmado a comprar las cositas que necesitaba. Yo soy de Consuelo, de San Pedro de Macorís, y todo lo que hacemos aquí es proyectando ese amor que ella nos inculcó y todo lo que nos enseñó de nuestra cultura. El café, el protagonista, pero los jugos y los smoothies no se quedan atrás. Este es el Consuelo. Naranja, limón, manzana y piña. Juguitos naturales para los que están fit. Ya que balanceamos, volvemos a la perdición. Longaniza de la casa, queso frito adornados con unos tostones. Y ya para cerrar con el festival, la empanada de guayaba con queso no se me puede quedar. La dirección y la información abajo se la voy a poner, pero solo recuerda el nombre, Amores Café. Como yo quiere rodar. Anotado está. Venga para acá. Él, porque nadie nos conocía, nadie sabía. No te digo que nosotros no hemos trabajado y hemos dado el 100 para que nuestro negocio crezca, pero después de la pandemia, después de inflation, que todo estuvo súper caro, se nos hacía muy difícil dar ese extra para promover y de hacer el marketing del negocio. Teníamos que calcular todo para poder por lo menos mantenerlo abierto. Y él hizo eso de manera gratuita. Gratuita. Por comerse unos patelitos y un kipe allá. Él fue a conocerme, a conocer el negocio. Él le encantó. Ese chico, mira, todo lo hizo con amor. Con amor, de verdad que sí. Él no se imagina lo agradecido que nosotros estamos con él y lo que él ha hecho por nuestro negocio. Yeah. Yo creo que él se identificó mucho con el restaurante. Mucho. Porque ese es su contenido. O sea, él puede ir a cualquier restaurante que lo haya, pero su contenido es su dominicanidad. Y tu restaurante tiene un concepto bien dominicano. ¿De dónde ustedes tomaron ese concepto? ¿De quién es la idea? ¿Siempre fue así? ¿O es algo que tú implementaste? No fue así. Mira, nosotros implementamos el colmado. Surgió de una combinación de ideas con mis amistades y mi familia. Tengo un amigo muy, muy cercano que es súper creativo y él fue que la diseñó. Hablando, contándole de nuestra historia de familia, él dijo, pues aquí hay que hacer un colmado. Vamos a hacer un colmado. Y él y una persona que lo quiero como un tío, que es el que me ha hecho toda la obra del segundo lugar nivel, incorporaron el colmado porque en Amores se hizo una historia que se llama Señora Bachata de un amigo y en realidad iba a caer bien con un colmado. Entonces de ahí surgió todo. Y
se ha quedado el colmado, la pulpería de Amores. Y todos los objetos, porque tú tienes chancleta, tú tienes el peso de un colmado, todo eso tú lo tienes que traer de otro país o tú lo has conseguido aquí mismo. Sí, bueno, yo todo lo traje de la República Dominicana, las mayorías de las cosas. Otras cosas que tengo ahí han sido regalos de mis clientes amorosos que van y me dicen, mira, te falta esto, mira, te traje esto, mira. Sí, muchas de las cosas han sido los clientes que nos la han regalado para que la pongamos en el colmado. Aparte de el concepto tan worm que tiene el colmado, tú tienes otra parte arriba que es como para eventos. Sí. Yo quiero que tú me permitas hacer, pues, probablemente este episodio salga después de mi cumpleaños, pero yo quiero, es más, vamos a poner imágenes del cumpleaños de nosotros. Yo quiero hacer mi cumpleaños ya. Y tú y yo cumplimos años 4 días de diferencia. Sí. Vamos a hacerlo juntos. Sí, sí. Un party. Sí. Tú te identificas. Yo una de las cosas que yo hago cuando voy a entrevistar a alguien es que me meto mucho en la vida de social media. Y tú siempre mencionas en tus posts y en todo lo que haces en Instagram a Dios. ¿Qué tanto tú le atribuyes tu éxito a Dios? Todo. Todo. Estamos en proceso, ¿verdad? De crecimiento. Pero mi mamá siempre, yo crecí en la iglesia fe apostólica. Creer en Dios y darle gracias a Dios por todo. Entonces, siempre Dios. Yo me levanto, estoy aquí, es orando. Lo primero que yo dije fue, Señor, que seas tú el que esté hablando y que las palabras que yo pueda decirle a Alex salgan de ti. Porque tú tienes que creer. O sea, yo respeto a todos, toda creencia, claro. Pero todos tenemos a algo en que le damos ese valor, esa fuerza para que nos guíe. Uh-huh. Y el que hace eso para mí es Dios. Amén. Yo también lo creo así. Yo creo que parte fundamental de tu éxito es 100% atribuido a Dios, porque el hombre dispone y el hombre hace planes, pero al final Dios es el que tiene, la última palabra, ¿verdad? Yo quiero que tú nos hables de, por ejemplo, cuáles son las cosas. Yo sé que hay una comidita por ahí que vamos a traer, pero yo quiero que tú me digas cuáles son las cosas que tú vendes en el restaurante, en el menú, ¿cuál es la especialidad del menú? ¿O cuáles son algunas de esas cosas? Bueno, tenemos un poquito de todo. Antojitos dominicanos. Nos especializamos en antojitos dominicanos. Desde empanadas, croquetas, quipes, las bolitas de yuca. Pero también tenemos la picadera, que es la fritura dominicana. Uh-huh. Tenemos también sándwiches, ensaladas. Y vamos siempre cambiando el menú por estaciones. Okay. A veces vamos a tener las ensaladas, la cambiamos diferentes. Ahora en el verano vienen otras ensaladas nuevas y así sucesivamente. Okay. Pero nuestro fuerte son las empanadas y la picadera dominicana, que es la fritura dominicana. Y cabe destacar que cuando yo fui, ustedes no hacen nada para guardar. O sea, no. Ustedes todo es fresco. Ahí mismo. O sea, si tú ordenas un kipe, se toma un poquito de tiempo porque es recién hecho. Sí, mira, nuestro lema es que ya la ciudad de Nueva York es rápida de por sí. Uh-huh. Entonces nosotros queremos educar a nuestros clientes que ustedes van a ir a Amores a tomarse su tiempo, que es un tiempo de relajarte, compartir con la persona que tú vayas, o si estás solo, o si vas a trabajar, te puedes tomar tu tiempo. Primero, no te sacamos del restaurante, tú puedes durar 2 horas, 3 horas. Sentarte tranquilo, comer tranquilo, pero darte ese tiempo hasta para ti mismo, de comer en calma y tranquilidad y algo fresco. Porque ya hay de todo tipo de restaurante. Uh-huh. Y Amores quiere ser la diferencia. Y que una comida frita no necesaria tiene que ser dañina. Entonces, eso es lo que le queremos inculcar a nuestros clientes. Hay algo que yo no sé si tú lo quieras tocar, pero recientemente tú fuiste nominada
a unos premios. No te rías. Vamos a hablar normal, sin entrar en muchos detalles, pero tú fuiste nominada y yo vi eso y lo vi como algo válido, unos premios que te nominaron como emprendedora, mujer emprendedora de latinos. 2023, sí. De Latinos 20, ¿cómo se llama la organización? Latin Awards. Okay. ¿Cómo fue tu experiencia Latin Awards 2023? La nominación, ¿te gustó? ¿Tú estabas emocionada? ¿Cómo fue eso? Sí, hay de todo un poco. Sí, estuve emocionada. Estuve súper agradecida porque tú sabes que tú estás tan enfocada en tu trabajo, en lo que tú estás haciendo. Tú en realidad no estás pendiente si hay personas de afuera que están observando tu trabajo y tu proceso. Tú estás enfocada en donde tú quieres llegar, en las metas que quieres lograr, tomando acción y trabajando con esfuerzo. Y en realidad te llega de sorpresa de que hay personas de fuera que te están observando y están mirando lo que tú estás haciendo y le gusta y apoyan lo que tú estás haciendo. Entonces, claro que sí, me gustó, súper agradecida con el equipo de Latinos Awards por la nominación. ¿A ti te gustaría, o sea, tú persigues méritos como eso o realmente no? En realidad no, yo soy una persona que yo digo que yo soy ganadora desde que nací. Tú eres como yo. Por obra y honra de Dios. Sí. O sea, yo soy hija de Dios, automáticamente siendo hija de Dios soy ganadora. Amén. Sí. Y tú lo que eres como, yo le digo a todo el mundo, no, que a veces me quieren presentar con mucha distinción. Yo le digo, yo lo que soy es un trabajador. Preséntame como un Yo trabajador. soy una servidora. Una Ay, servidora. Dios me trajo aquí para servir, trabajadora, servidora. Sí. Amén, amén. ¿Hay algo que tú quisieras compartir conmigo que tú crees que yo debería hacer diferente? Porque yo tengo algo para ti que quizás tú puedas hacer diferente para ayudar en tu negocio. Mira, en realidad ahora mismo no. Yo digo que todos pasamos por procesos y que todos tenemos una percepción diferente de cada quien, pero cada quien tiene su tiempo para hacer cada cosa y su plan. Y aunque yo te pueda decir, tú puedes hacer esto, quizás tú lo tienes ya pensado de que tú puedes hacer eso, pero no es el momento de tú hacerlo. Entonces yo digo que el único que sabe la situación que tú estás, eres tú. Y cuando puedes dar el siguiente paso. Muy bien. Sí, realmente por eso es una muy buena respuesta. yo respeto la decisión de cada quien de cómo manejar sus sueños, ¿verdad? Porque todos somos soñadores, pero tenemos que también tomar accionar. Porque no logramos los sueños si no tomamos acción. Eso es sumamente, me llega bastante, porque con esta nueva iniciativa, y he recibido muchas recomendaciones y feedbacks que son válidos de mis personas que me quieren y todo eso. Pero al mismo tiempo, yo puedo decirte que cuando tú tienes una idea de emprender o un negocio, cada quien tiene su idea propia de cómo hacerlo. Y entonces nadie lo hace, pero tú lo haces y entonces ellos quieren implementar esa idea en ti. Y yo creo que es válido, pero quizás no ha llegado el momento de hacer eso. O quizás no tengo los recursos de hacer eso. O quizás no tengo el personal de hacer eso. Y entonces yo creo que cuando fui al restaurante me di cuenta, porque yo antes de ir miraba el contenido tuyo y yo veía que anteriormente como tú había como alguien encargada de hacer más contenido en social media. Y luego yo decía, pero ¿y por qué esto paró antes de ir? Pero cuando fui, que vi lo agitada que tú estás con el trabajo, que tú tienes que estar encargada de un personal, que tienes que dar la cara a tus clientes, a las personas que van allí. Y yo, wow, ella hace demasiado. Sí, entonces ahí tú te diste cuenta el por qué. Me respondí yo solo. Tú mismo. Entonces, todo el mundo desde afuera tiene su perspectiva y ve cosas, pero no sabe qué está pasando desde adentro. Entonces, por eso yo acepto todo, recibo todo con amor. Sí. Porque la única que sabe la situación que está en el momento soy yo. Sí. Entonces, por eso que sí, recibe todo con amor y da mucho agradecimiento por toda crítica, tanto positiva como negativa. Yo las veo todas positivas, porque todas me enseñan. Entonces, como te comentaba anteriormente, un amigo era que se encargaba de mis redes sociales, pero ese amigo le llegó la oportunidad de abrir un negocio físico. Entonces tuvo que
dejarme por un tiempo y decir después retornamos. En lo que iba a eso, yo entonces tuve que empezar a encargarme de redes sociales, contabilidad, empleados, el negocio. Cuando tú estás emprendiendo, que eres dueño de negocios, no es que tú dejaste un 9 a 5 para irte a sentar. Tú ahora te dejaste un 9 a 5 para un 24 horas. Constantemente. Entonces y hay que ser selectivos con las personas que tú vas a trabajar. Personas que de verdad lo hagan con amor, que se familiaricen con tu concepto, con tu idea, que también amen esa idea, que quieran crecer contigo. ¿Cómo tú inspiras a personas para eso? Porque a mí especialmente en el área, I shouldn't say this, bueno, lo voy a decir, en el área hispana, existe, yo digo que un poquito de irresponsabilidad de parte de nosotros muchas veces, que no nos comprometemos con hacer algo, ¿verdad? Y somos un poquito a veces irresponsables. ¿Cómo tú inspiras a personas a que realmente vean tu negocio desde la misma visión que tú le estás viendo? Mira, yo creo que uno tiene como empleador, tú tienes que ponerte en el zapato del empleado y analizar cuál es el fuerte de ese empleado. Automáticamente, porque quizás tú necesites a la persona para algo específico, pero cuando tú recibes a esa persona, ese no es su fuerte. Entonces, cuando tú pones a una persona que no es su fuerte en esa posición, por más que tú lo quieras darle esa admiración y querer que ellos vean, no le va a llevar. Entonces tú tienes que visualizar un estudio de, ok, yo necesito una persona para la cocina, pero esta persona no me da para la cocina. Déjame yo ver dónde yo puedo colocar a esta persona, porque es una persona excelente y de verdad puede trabajar conmigo. Entonces, trabajando con la necesidad de esa persona, no tanto con la tuya. Tú tienes que quitarte lo que tú necesitas, porque al fin y al cabo esa persona va a añadir a tu negocio positivismo. Ir de la mano, siempre ponerlos a ellos primeros, porque son los que van a crecer tu negocio. Sí. Yo pienso que lo que tú haces también, como mostrándote como ejemplo, por ejemplo, hands on the job, o sea, yes. Ahí cuando yo te encontré con la manguera en la mano, yo creo que tú das el ejemplo de que, oye, yo soy, sí, la dueña y CEO de esto, pero yo soy también la trabajadora imparable. Esa es una de las primeras motivaciones. Y dejarlo ser, porque para eso que ellos están, para crecer, ser creativo y dejarlo ser. Ahora mismo mi equipo es el que está manejando todo en Amores Café. Y solamente me dicen, ¿qué usted cree de eso? Y eso, mi equipo, yo te estoy hablando de mi pareja actual. Te estoy hablando de mi hermana. Te estoy hablando de mi mamá. Te estoy hablando de 2 personas que son como familias. Que no es personas de fuera. Es mi mamá, que tanto como es mi mamá. Porque una de las preguntas que no me has hecho es difícil tú tener a tu mamá como empleado, porque es tu mamá. Es difícil tener a tu hermana como empleado, porque es tu hermana. Pero el respeto y lo que no ha enseñado Amores a separar una cosa de la otra es increíble. Y cómo tú puedes crecer y lograr muchas cosas entre familia. Con la unión. Con la unión. Y una pregunta que sí tengo y se me va a olvidar es, ¿cómo es tu relación de negocio, pero con tu esposo? Porque yo vi que ustedes también son compañeros de trabajo. Excelente. Él cuando llega allá se quita el sombrero y yo soy doña Carol. Tú eres la que manda. Sí, él no, y ni siquiera es así porque todos trabajamos como compañeros de trabajo. Sí. En realidad yo estoy ahí trabajando, yo soy una empleada más de Amores. ¿Y no afecta eso en algún momento, vamos a decir, en su relación personal? Vamos a decir, ¿cómo tú switcheas cuando tú sales, cuando estás en el restaurante, el ambiente laboral a como están en la casa? O a veces están en la casa y todavía sigue como ese... No, automáticamente si eres gay, cambia todo.
Sí, automáticamente. Y como te digo, hay un compañerismo en el trabajo. So que en realidad nunca estamos bajo esa tensión. Y todo el mundo tiene lo que tiene que hacer. So que en realidad no hay esa tensión, no hay ese mando tampoco. Ahí trabajamos muy. La única presión es sacar el producto y tener excelente servicio. Pero entre nosotros no hay ningún tipo de presión. Nice. Carol, ha sido un placer tenerte aquí conmigo. Yo quiero que tú, quizás mirando a esa cámara, le digas a las personas dónde te pueden contactar, a dónde está tu restaurante y just shout out yourself there, porque yo quiero comerme. Vamos a traerlo aquí, la comida que vino del restaurante. Así que dile a esa cámara dónde está tu restaurante. Primeramente, el placer fue mío. Gracias por tenernos aquí. Nosotros estamos localizados en el 5025 de Broadway. Están todos invitados. Vayan a tomarse una foto en el colmado. Y los espero. Ay, nice. Déjame ver entonces. Ay, y vamos a ver si podemos sacar esto en cámara. Miren esta chulería. Todo esto se ve allí. Aquí. Miren, esos son quipes recién hechos. Están calientitos. Empanadas. No sabemos de qué son, pero le vamos a dar manjé en dominicano para ver, a ver qué tal sabe. Estoy agradecido por llegar hasta el final de este video. Fue una experiencia muy bonita conocer la historia de Carol Ivanova y cómo ella llegó desde otro país a tener su negocio propio aquí en Nueva York. Así que si te gustó este video, por favor, cliquea este video que está aquí, que probablemente te va a gustar aún más. Gracias y suscríbete si aún no lo has hecho.